Hola hermanos, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestro estudio de panoramas del Antiguo Testamento y en esta ocasión toca el libro de Job. Y como es nuestra costumbre, vamos a iniciar con el nombre del libro. Y aquí tenemos que el nombre lo tiene por medio del personaje principal de nuestra historia, quien es Job. Ahora, con el nombre hay algo muy interesante, ya que este nombre pudo haber sido derivado de la palabra hebrea para persecución, y por esta razón el significado podría ser el perseguido, o tal vez no sea una palabra hebrea, sino una palabra árabe, que quiere decir arrepentirse, y por lo tanto el significado sería arrepentido. Hablando un poco del autor principal, del personaje principal de este libro, hay algunas personas que creen que Job fue un personaje ficticio por el simple hecho de que este libro se encuentre categorizado entre los libros poéticos y de sabiduría. Pero realmente nada está más lejos de la realidad, ya que si nosotros echamos un vistazo, a todo el consejo de Dios, podemos ver que la misma palabra de nuestro Señor identifica a Job y a su relato como un hecho histórico y verdadero. Realmente la Escritura avala la existencia misma de Job. Ustedes solamente vayan conmigo a Ezequiel capítulo 14, verso 12 al 14. Vean lo que dice la palabra de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento de pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombre y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos, por su justicia, librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y vean lo que dice unos versos más adelante, Ezequiel capítulo 14, verso 19 al 20. O si enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombre y bestia, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no libraría a hijo ni a hija, ellos por su propia justicia librarían solamente sus propias vidas. Entonces vemos que Job es mencionado junto con Noé, un personaje que la Biblia deja ver que realmente fue un personaje que existió, Daniel, otro personaje que existió, y el tercero Dios menciona a Job. Por lo tanto, Job existió y su historia que vemos en este libro que lleva su nombre realmente fueron ciertas, realmente ocurrieron. Esta historia no fue escrita como simplemente una poesía más, un relato fantasioso más, una fábula, una leyenda, no. Es una recompilación de un acontecimiento real que se nos muestra por medio de la obra del Espíritu Santo. Ahora vean lo que dice también Santiago, capítulo 5, verso 11, con respecto a que realmente Job fue verdadero. He aquí, Santiago 5:11, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Por supuesto, ahora tenemos evidencia tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento que avalan que el libro de Job realmente es auténtico, que es real, verídico e histórico. Entonces, nosotros cuando nos acercamos a un estudio del libro de Job, tenemos que hacerlo como la Biblia lo marca, viendo que realmente lo que ocurre en esta narración es real, es verídica y es histórica. No podemos llegar a ella de ninguna otra manera. Pasando con el autor, tengo que decirles que el autor, por consenso, lo tratan como desconocido. Hay varias posturas. Algunos dicen que Job es un candidato de escribir este libro, pero esta postura es muy poco probable, porque el mensaje del libro descansa en la ignorancia de Job de los acontecimientos que ocurrieron en el cielo con relación a su situación. Hay también quienes piensan que Moisés pudo ser su autor, ya que vivió en la tierra de Midian, la cual está a un lado de la tierra de Uz, lugar donde ocurrió todo esto narrado en el libro de Job.
Por último, también hay quienes creen que Salomón fue su autor, debido a que él también escribió otros libros de sabiduría, como Proverbios, Cantares y se cree que también Eclesiastés. Entonces, hay otros autores que dicen que a lo mejor Esdras, otros dicen que Jeremías, Ezequiel, realmente no hay un consenso. Pero para este estudio, nosotros muy probablemente podemos decir que quizá fue alguien de la época de rey Salomón. Quizá fue Salomón, quizá fue alguien más, pero quizá podemos decir que el autor estuvo entre esa época. Pero vamos a hablar de la fecha. Dado que no hay un autor específico de este libro, no podemos fechar con exactitud cuándo se escribió este relato. Pero para este estudio, nosotros fecharemos la escritura de este libro en los tiempos de rey Salomón, pero teniendo presente que la historia que se cuenta se desarrolla en los tiempos patriarcales. Vean esta diapositiva. Entonces, en la era de rey Salomón, aquí me comí unas letras, en la era de rey Salomón, probablemente este libro fue escrito, pero la historia que trata este libro, de la cual trata este libro, ocurre en el tiempo de los patriarcas. Fue escrita por estas fechas, por épocas de rey Salomón, ignoren esto, pero su historia trata de estos acontecimientos, ocurrieron en la era de los patriarcas. Y el autor Paul Benwer, del autor del libro Panorama del Antiguo Testamento, presenta 3 razones que demuestran que la historia de este libro pudo haberse desarrollado después de la época del diluvio, pero antes de los tiempos de Moisés. Y aquí les dejo las 3 razones. La primera, la larga vida de Job apunta a un tiempo después del diluvio en donde los hombres vivían muchos años. Recordemos que en los primeros versos de este libro ya Job contaba con 10 hijos de edad adulta, y aún después de los acontecimientos que se narra, Job tuvo 40 años más. Por lo tanto, Job vivió muchísimos años. Vean lo que dice Job capítulo 42, verso 16. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Entonces tenemos que el tiempo de vida de este hombre fue muy, muy largo. Solamente esto podía ocurrir en los tiempos patriarcales. Punto número 2. Vemos a Job como el sacerdote de su familia, lo cual era normal en los tiempos patriarcales. Job capítulo 1, verso 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y como tercer punto que puede avalar esta teoría, tenemos en que toda la historia nunca se menciona a la ley de Moisés ni a ninguno de los profetas, lo cual nos señala que este libro fue escrito en los tiempos patriarcales antes de que Dios le diera su ley al pueblo de Israel, ya que sería una omisión de la ley de Dios en este tipo de relatos puede ser casi impensable. Pero la única solución que se le puede dar es que este relato fue escrito, que esto ocurrió antes de que Dios diera la ley al pueblo de Israel. Y ahora sí tenemos como el tema de este libro a tratar es el sufrimiento de las personas justas. El sufrimiento de las personas justas es el tema a tratar de este libro. Y así nosotros llegamos a nuestro bosquejo. Punto número 1, el prólogo. Vemos un pequeño prólogo en el capítulo 1, verso 1 al verso 5. Punto número 2, el drama.
Y esto lo encontramos desde el capítulo 1, verso 6, hasta el capítulo 42, verso 6. Y un pequeño epílogo lo encontramos en el capítulo 42, versos 7 al 17. Primeramente vamos a ver de qué trata de manera muy general el prólogo. Al inicio del libro se nos menciona que Job tenía una gran familia y era considerado por nuestro Señor como un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios. Por esta relación que tenía con su Creador, Job había sido bendecido grandemente, de tal forma que era un hombre con muchas riquezas materiales. Ese es el prólogo. Ahora sí, el drama. Del capítulo 1, verso 6 al capítulo 42, verso 6. El drama empieza en el verso 6. Satanás se presenta ante Dios y se atreve a cuestionar la rectitud de Job, diciendo que Job ha sido fiel a Dios únicamente por agradecimiento que tiene por tantas bendiciones. Pero el Señor sabía de la integridad de Job, así que empleando su voluntad permisiva, Dios permitiendo esto, Jehová dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Job capítulo 1, verso 12. A partir del verso 13 del capítulo 1, vemos cómo Job es zarandeado por Satanás, pero su fidelidad a Dios no cambia. En los últimos versículos del capítulo 1, vemos cómo Satanás arrebata, le quita todas las pertenencias materiales a Job, pero la fidelidad de Job se veía inquebrantable. Cuando Satanás se da cuenta que la fe de Job no se quebrantaba, a pesar de que él le quitaba todas cosas, hijos, posesiones, riquezas, Satanás pide el permiso a Dios de quitarle a Job su salud. Y nuestro Señor, Jehová, permitió que Satanás hiciera a Job. Permitió que Satanás hiriera a Job con una sarna maligna. Y esto lo encontramos en Job capítulo 2, verso 7. En el capítulo 2, verso 9, vemos a Job enfrentando otras pruebas más. Ahora es la contienda que tiene primero con su esposa y después con sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. La mayor parte del libro trata de cómo discute Job con sus tres amigos acerca del sufrimiento que está pasando él. Aunque es mucho lo que dijeron esos tres hombres, su argumento básico se puede expresar en pocas palabras. Vieron estos acontecimientos en la vida de Job como algo fuera del ordinario. Era la mano de Dios, pensaron esos tres amigos, y tenían razón en cierto modo. Pero razonaron que las personas verdaderamente justas no son castigadas por Dios y por lo tanto acusaron a Job de encubrir algún pecado y lo exhortaron a confesarlo y a arrepentirse. Pero Job se defendió de estas acusaciones y mantuvo su inocencia y reprendió a sus amigos por no darle respuesta ni consuelo. Realmente en el relato bíblico que nosotros vemos, podemos garantizar que Job no había hecho nada malo. Simplemente Satanás lo vio a él y dijo: Señor, ¿puedo tocarlo? Dios dijo: Satanás, toca sus posesiones, toca su salud, pero no toque su vida. Job no había hecho nada malo. Job realmente no había hecho nada malo. Estos hombres no ven el panorama que nosotros ahora podemos ver por las escrituras. Entonces dijeron: Job pecó, seguro pecaste, tú eres malo, Job. Lo juzgaron, lo condenaron antes de tiempo. Y en los capítulos 32, verso 1 al 37, verso 24, vemos que un cuarto hombre más joven, llamado Eliú, se incorpora a la discusión. Y este joven reprendió a los tres amigos por hablar sin sabiduría, y también terminó reprendiendo a Job al tratarse de justificar ante Dios. Eliú expuso que el sufrimiento puede ser para instrucción más que para castigo. En los capítulos 38, verso 1 al capítulo 46, verso 6, ocurre realmente algo impensable.
tanto para esa época como para la época actual. Dios se le manifiesta a Job y le expone un sorprendente discurso donde le recuerda a Job su posición como criatura. Con esta manifestación, Job ya no buscó ninguna respuesta a su sufrimiento y se sometió a la grandeza de Dios. Y es que de hecho, Dios en ningún momento le dice a Job el por qué él está sufriendo. Simplemente Dios confronta a su creación, Dios confronta a Job, pero en ningún momento le dice, mira Job, estás sufriendo porque Satanás me pidió me pidió tus posesiones y así tú sufrieras para que tu fe fuera probada. Claro que no. Dios no hace esto. Dios no le tiene que dar explicaciones a nadie porque Él es Dios. No se la dio a Job por la situación que él estuvo pasando y tampoco nos las tiene que dar a nosotros por las situaciones individuales que hoy en día estamos pasando. Simplemente Dios le dijo a Job, tú eres criatura, yo soy creador, yo puedo hacer lo que quiera contigo. Tú no me vas a venir a mí a decir cómo tengo que guiar el universo. Y ahora pasamos al epílogo. Por último, en el epílogo, en el capítulo 42, versos 7 al 17, Dios reprende a Elifaz, Bildad y a Zofar por haberle levantado falsos a Job, acusándolo diciendo que tenía un pecado oculto cuando no era verdad. Y la historia termina muy favorablemente para Job. En este caso específico, ya que nuestro protagonista es restaurado en salud, es restaurado en riquezas y es bendecido con 10 hijos más. Ahora nacería una pregunta. ¿Dios puede permitir que sus hijos pasen por sufrimiento aunque lleven vidas rectas? Aunque lleven vidas santas, aunque estos hijos suyos cristianos se estén esforzando por vivir conforme a los mandatos de su Señor, Dios puede permitir esta clase de hombres a sus hijos. Dios puede permitir que en su vida haya sufrimiento. Y la respuesta es, por supuesto, claro que sí. Y Job es un ejemplo de esto. Ninguno de los hijos de Dios estamos exentos a padecer enfermedades, persecución o hambre, ya que en medio de estos sufrimientos, Dios nos irá formando la imagen de su Hijo Jesucristo. Todo terminó bien para Job, humanamente hablando. Le regresaron las riquezas, le regresó la salud del Señor. Dios lo bendijo con otros 10 hijos más y con una vida más larga. Pero, ¿qué pasa si tú sufres? Claro que te estás santificando, claro que te estás guardando y aún así en tu vida hay sufrimiento y Dios no te restaura nada al final. Déjame decirte algo, Dios sigue siendo igual de digno, porque tus recompensas Dios nunca te las prometió aquí en la tierra. Tus recompensas Dios te las prometió en el reino de los cielos, hermano, hermana. Así que tú no puedes decir como muchos falsos pastores dicen, falsos maestros, soporta la prueba y verás cómo Dios te recompensará 3 veces más como a Job, 10 veces más como a Job. Claro que no funciona así. Tú puedes morir en pleno sufrimiento, viendo cómo todo lo que con tanto esfuerzo te has dedicado a mantenerse va cayendo y puedes morir en eso. Pero tu recompensa estará en el reino de los cielos. Eso tienes que estar seguro. Aquí puede ser que no veas nada, como Job sí lo vio en su caso específico. Pero tú, aunque no veas nada de recompensa aquí en la tierra, aunque no veas nada de restitución aquí en la tierra, en medio de tu sufrimiento, créeme, tus tesoros están en el reino de los cielos. Y eso nadie te lo va a quitar. Así terminamos el libro de Job, hermanos. Dios te bendiga.